Conversemos, charlemos, parlemos y echemos cuento con nuestra invitada en El Vespertino. En El Vespertino hablamos mucho de medio ambiente, de biodiversidad, de lo que pasa con los animales, pero también hay que hablar de esas especies que se vuelven difíciles de controlar, que se convierten en, para muchos, en una cosa que molesta, ¿cierto? En que un problema. Difícil, en un problema. Suena feo, pero se vuelve un problema. Yo recuerdo muy joven el Parque de las Garzas de Palermo, que se llamaba así pues por obvias razones. Por las garzas. Por las garzas. Sí. Todavía le dicen así, pues normalmente. Ya no hay garzas, pero todavía le dicen así. En Neira hay un parque también con muchas garzas que llegan en las tardes a pasar la noche, ¿cierto? Y hacer su ejercicio. Y aquí en Manizales se ha venido haciendo un ejercicio grande de tratar de moverlas a zonas rurales, pero por ejemplo las garzas que están en la zona de Juan Valdés, pues no han podido. Son citadinas. Sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Les gusta? ¿Qué hacer con este tipo de especies y cómo poder vivir mejor con ellas? Pues de eso vamos a hablar con Paola Grisales Correa. Ella es médica veterinaria de la Universidad de Caldas y está terminando su especialización en preservación y conservación de los recursos naturales. Paola, bienvenida al Vespertino, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Paola, normalmente encontramos que pues, el ser humano está cada vez acercándose más a espacios donde solo están animales, donde solo hay bosque, donde solo hay selva, y eso hace que, claro, el hábitat se vuelva cada vez más pequeño y estas, por ejemplo, en el caso de las garzas, estas aves buscan otros espacios. ¿O cuál es la razón para que estas garzas sean, como decía ahorita Nex, tan citadinas? Bueno, resulta que estas garcitas por las que tenemos el problema ahora en Manizales, y no solo en Manizales, solo que allí están en zona urbana, es precisamente por el ganado. Ellas se llaman garzas del ganado o garzas bueyeras. Son las garcitas que vemos muy comúnmente en los potreros pastando como a un lado de las vacas. Entonces, digamos que una de las teorías por las que ellas hayan llegado, pues se refiere a que se asocian con el ganado bovino, principalmente, y llegaron con ellos. También hay otra teoría que dice que las aves tienen memoria genética y llegan a los lugares donde ellas han nacido. Como la problemática es histórica, desde los años 80 más o menos, entre Villa María y Manizales, entonces han estado naciendo en nuestra ciudad y por eso siguen allí y es tan difícil sacarlas. Hay varios argumentos, mejor dicho, y uno de los más, complejos tiene que ver un poco como con las afectaciones que hacen, digamos, sobre todo como los residuos que dejan las garzas, las afectaciones que hacen en los espacios en los cuales ellas se posan. Estas afectaciones, digamos, hay maneras de controlarlas de alguna manera, digamos, natural, sin tener que, digamos, llegar a decisiones como las de poda que han tenido que llevarse a cabo. Bueno, en ese caso es complicado porque la población de garzas de Manizales es más o menos de 1.600, 1.500, que van variando porque el garcero puede dividirse. Entonces, en este orden de ideas son demasiados individuos que están, pues, generando muchos residuos orgánicos, heces, plumones, algunas veces animales muertos. Entonces, digamos que por la cantidad de individuos se hace mucho más difícil su manejo. Además, estos animales yo los catalogaría como astutos y demasiado organizados y dificulta más el manejo. Si bien entre las soluciones, entre los métodos de manejo está la poda parcial de los árboles o la tala completa de estos mismos, pues también están otras estrategias que pueden ser, no sé, métodos de sonidos, ahuyentamientos con objetos visibles o muy visuales, movimientos, también en algunos casos ha funcionado el uso de polisombras, el uso de drones, entonces sí hay otras estrategias. Sin embargo, pues todo depende mucho del sitio específico en el que estén y el tipo de árboles en los que estén. No es tan fácil. Paola, por ejemplo, el guano de los murciélagos es tóxico, es peligroso para el ser humano.
Estas garzas, por ejemplo, en las que están allí en la zona de Juan Valdez, pues esos excrementos son tóxicos, son peligrosos. ¿Hay algún tipo de zoonosis conocida con ellas o realmente es solo la molestia del olor y de lo que pasa estéticamente? Bueno, en cuanto a zoonosis, es una pregunta complicada porque no hay muchos estudios como publicados al respecto. Sin embargo, hay que reconocer que estos animales son de hábitos silvestres. Una garza puede moverse al día 7 kilómetros en un solo trayecto de ida y 7 de vuelta. Entonces no sabemos qué están consumiendo y dónde están y pues qué patógenos puedan traer. Las garzas, por ejemplo, se alimentan de garrapatas. Estas garrapatas pues podrían también transportarlas. Hay enfermedades en las mascotas, por ejemplo, una muy común es la erliquia o la fiebre de garrapatas, podría ser transmitida pues por esas garrapatas que dejen las garzas. No hay estudios que digan específicamente esto, pero no hay estudios que lo nieguen. Al ser animales silvestres, pues pueden tener en sus heces, o no solo en sus heces, sino en sus plumas, o en su cuerpo, hongos, bacterias, parásitos de todo tipo. Hay algún estudio que sí menciona que los plumones que son tan delgados que parecen polvo y quedan cayendo todo el día desde el garcero, sí pueden afectar las vías aéreas superiores de ancianos, niños y personas predispuestas a enfermedades respiratorias. Eso sí lo menciona. Paola, uno cuando habla de las garzas, ¿cierto? Uno imagina que son animales que les gustan los espacios tranquilos. Y ella acaba de decir, son silvestres. Sí, exacto. Y uno se imagina el cable, primero pues el ruido del tráfico, de los pitos, las bucetas. Dos, el ruido de las discotecas, la música con altos niveles de volumen. La luz. La luz también. ¿Cómo hacen estas garzas para estar en un lugar como el cable? Bueno, para esto hay varias teorías. La primera, la que les comentaba en un principio, y es que las garzas siguen en la ciudad porque básicamente allí nacieron. La segunda teoría que tenemos es porque la ciudad, pues Manizales es alta, hace frío, por así decirlo, no es cálida, y las zonas dentro de la ciudad conservan más calor por los edificios y por el cemento, digamos, que hay allí. Entonces, esta es otra de las teorías por las que están allá. También estas garzas, pues, están muy acostumbradas al ruido, como ustedes dicen, porque, pues, es un fenómeno que no ha sido desconocido para esta población específica, pues, en ningún momento de su vida. Entonces, son teorías. Qué bueno que se atrevieran a investigar mucho más sobre ellas. Nos falta mucho. Paola, se han intentado llevar muchas actividades, han podado los árboles, han llevado pitos, incluso ha habido una controversia grande con movimientos como antipaisajismos que habla de por qué están podando los árboles, dañando los árboles para sacar unas garzas que finalmente hacen parte de nuestra biodiversidad. ¿Cuál debería ser el manejo y la relación, por decirlo de alguna manera, satisfactoria entre, por ejemplo, las garzas y nosotros? ¿Deberían estar ahí y nosotros acostumbrarnos o realmente deberían estar en otro lado? ¿Cuál podría ser como esa relación satisfactoria entre ambas especies? Bueno, para esto, en temas de educación ambiental y hablando mucho con las personas, pues hay dos premisas, o yo por lo menos manejo dos premisas. La primera es que a los animales no se les debe hacer daño bajo ninguna circunstancia, o sea, ni daño físico ni nada que pueda provocarles la muerte. Pero en segunda instancia es muy importante solidarizarnos con las personas que sufren directamente pues por este conflicto. Digamos que ahora no debe ser cómodo para las personas que pasaban por este andén, pues pasar por allí. Me imagino que ya la mayoría de personas preferirán cambiarse de andén. O las personas que tenían un puesto de dulces, no sé, o que ponían allí alguna comida. Pues esto realmente es un conflicto grande y grave que pues afecta en muchas instancias. Entonces, definitivamente los animales silvestres deben estar lejos de las personas y muchísimo más cuando tenemos una población tan grande que son de cientos, puede ascender a miles de individuos. Entonces, definitivamente yo diría, pues en mi concepto pues profesional,
y en la experiencia que he tenido que las garzas no deben quedarse ahí. En cuanto al paisajismo o a las personas que estudian tanto la ecología del paisaje y demás, qué bueno proponerles a la academia soluciones, o sea, soluciones. Tal vez los que trabajamos con las garzas en algún momento, los que trabajan ahora, no estamos viendo tan evidentes esas soluciones o estamos intentando métodos que ya no estén funcionando tanto, pero a alguien se le puedan ocurrir. Esa es una buena invitación. El tema, digamos, asociado a las garzas, además, es que los individuos arbóreos, digamos, también se han visto afectados en Manizales, ¿cierto? Hay obviamente una necesidad, una carencia de árboles en la ciudad que se ha denunciado en Es de muchos las, momentos. sí, de las ciudades que tienen menos espacios verdes Exactamente. por 1000 habitantes en el mundo, diría yo. Y obviamente este tipo de habitantes también de los árboles pues terminan afectando precisamente ese equilibrio, esa necesidad precisamente de aumentar su presencia en Manizales. Sin embargo, como lo acaba de decir usted, parece que se vieran atraídas precisamente por esta misma siembra y por esta misma presencia, ¿cierto? ¿Puede de alguna manera controlarse este crecimiento sin que necesariamente se dé esta habitancia por parte de individuos, digamos, externos como las garzas? Bueno, es muy complicado. Hay varios puntos. El primero, la propuesta de espacios verdes es importante que se lleve a quienes hacen las políticas y tienen los recursos para que los implementen. Segundo, pues soy veterinaria, no sé mucho de árboles, pero en mi experiencia con las garzas es demasiado complicado. Ya las he visto en bambús, en eucaliptos, en árboles de caucho o ficus, en guaduales. Y un dato curioso que se me ocurre pues a raíz de esto es que hay un estudio que indica que la cantidad de materia orgánica que pueden dejar estas garzas en el suelo altera el pH del suelo. Entonces también altera la vegetación y no deja que la vegetación propia de estos espacios pues crezca. También las garzas, pues al estar mucho tiempo en un mismo individuo arbóreo, bueno, aproximadamente 3 años, o depende pues de la especie del individuo arbóreo, acaban con las hojas y digamos con la vegetación o bueno, las hojas del mismo. Esto provoca y ha provocado que las garzas al destruir, ejemplo, un guadual en Neira, que lo dejaron, o sea, sin una hojita verde, ni un espacio verdecito, entonces ahí las garzas migraron. Entonces las garzas también, digamos, afectan los individuos arbóreos desde lo que he podido pues, observar desde la experiencia. Claro, y eso es lo que pasa con una especie invasora. A pesar de que las garzas llevan, si mal no recuerdo, más de 100 años en esta zona, son finalmente especies invasoras. De donde son originarias, Paola, ¿tienen algún tipo de, no sé, otro animal que las consume, que las controla? ¿O cómo funciona el sistema ecológico donde ellas sí son originarias, que obviamente es tan distinto como y que pasa acá? Que equilibran, balance. sí. Bueno, eso es una excelente pregunta que habría que hacerle a un biólogo. Yo tengo más experiencia con la población pues propia de Manizales, sin embargo las garzas pues son de origen africano. Digamos que las sequías, por decirlo así, de la sabana o la abundancia de insectos o alimentación puede que no sea tan diversa y pues los depredadores naturales, me imagino buitres, digamos gallinazos, he visto que predan polluelos de garzas, no mucho, pero ayudan un poco a controlar, pues son animales propios de ese continente que pueden ayudar a controlar la población fácilmente. Igual pues que los huevos, la operación de los huevos y de los individuos recién nacidos o neonatos. Paola, de acuerdo a lo que hemos estado escuchando en estos minutos, encontramos que tenemos unas garzas que se adaptaron a la ciudad, al clima, al espacio, al entorno, a la bulla, mejor dicho, son de ahí. O sea, las garzas están ahí, son de ahí, pero también describe que hay unos problemas que las garzas estén ahí. Entonces uno piensa y dice, venga, pero entonces, ¿qué hacemos con las garzas? ¿O qué hay que hacer? Bueno, pues el objetivo que se tiene o que pues han tenido las autoridades ambientales
es ahuyentarlas, realizar métodos de ahuyentamiento hasta que lleguen a un lugar donde no causen conflictos con la comunidad. O sea, ese es el objetivo que tenemos. De pronto, ¿en qué considero yo que ha faltado o que se debería hacer de pronto es, como les había dicho, vincular a la academia? Quisiera comentarles como unas dos historias anecdóticas, y es que estando haciendo ahuyentamientos en zona de la ENEA por la Universidad Nacional, se acerca un chico, estudiante de una ingeniería, diciendo que tenía pues como un láser muy potente que quería pues, quería sacarlo para ver si funcionaba como ahuyentador. Entonces funcionó en los primeros casos, después nos desarticulamos un poco, él comenzó a hacerlo un poco desordenado, y digamos que ahí fallamos. Entonces, vincular a la academia, vincular a las personas que tengan una idea es maravilloso. El láser hubiera podido funcionar muy bien. Segundo, hay un señor que es muy juicioso en Villa María, que se llama Carlos, don Carlos Alberto, y diseñó un espantapájaros que yo digo, que le digo espantapájaros tipo Carlos. Y es un espantapájaros pensado, diseñado especialmente para las garzas. Resulta que ese señor es súper juicioso y empezó a madrugar todos los días en Villa María y a observarlas un montón. Lo diseña en Villa María, lo implementa en Villa María y se acaba este problema pues en Villa María, o lo maneja de una mucho mejor manera en Villa María y ya no están las garzas allí. En Manizales, realmente yo ya no estoy viviendo en Manizales, pero hasta cuando estuve en el Parque de Fundadores se implementaron estos espantapájaros del señor Carlos. O sea, fueron los de él, los diseñados por él, los que tenían cómo, por qué, cuándo, dónde, todo. Y con esos espantapájaros inmediatamente se ahuyentaron las garzas del sector de Fundadores. Entonces, por eso es una invitación a todos. Nos encantaría que todos los sitios pues fueran similares, que los árboles fueran similares y tuviéramos como las mismas herramientas para que nos funcionara todo siempre bien en todos los lugares, pero no es así. Entonces, vinculémonos. Si tenemos una idea, pues reportarlo a la autoridad ambiental, a Corpo Caldas o a la Secretaría de Medio Ambiente del municipio para pues estructurarla mejor e implementarla. La innovación termina siendo un tema de innovación, de pensar conjuntamente, conversar con la comunidad sin hacerle daño a los animales. A los animales. Sí, claro. Ella es Paola Grisales, médica veterinaria de la Universidad de Caldas, termina su especialización en preservación y conservación de los recursos naturales y actualmente presta sus servicios como médica veterinaria en el Hogar de Paso de la Corporación Autónoma Regional de Nariño, Corpo Nariño. Paola, gracias por estar aquí en el Vespertino y contarnos de estos temas tan interesantes y de estas formas de pensar distinto a la hora de convivir con especies de este tipo, porque invasoras en Colombia tenemos mucho, el hipopótamo, el caracol gigante, la rana toro, y cada una tiene un reto distinto para la comunidad y pues la innovación es el llamado a tomar decisiones ahí. Paola, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No es fácil controlar estos individuos, no es fácil como llegar y decirles, por favor, háganse en el arbolito que queda en la salida donde no le hace daño a nadie. Entonces, por favor, vinculémonos, solidaricémonos con las personas que sufren, digamos, este conflicto directamente, y si tenemos ideas, pues hay que compartirlas. Muchas gracias a todos por la invitación y a todos los que me escuchan. Me hace mucha falta Manizales. Ojalá gane el 11. Sí, muy bien, buen remate. Que esté muy bien. Gracias, hasta luego. La piel cansada.